Estamos de vuelta en esta primera emisión. Gracias porque se mantiene todavía en la señal de aquí, de Canal 7, por supuesto. Y hoy le damos la bienvenida a Alejandro Díaz de León, quien es presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de noticias. Gracias a ti, José Luis, por la invitación y gracias a todo el auditorio por escucharnos. Oye, hay muchos temas importantes que podríamos estar abordando, pero uno que ha estado dando mucho que hablar entre la población y entre la misma política, vida política, es esta carta que se escribió por parte de quien es ahora la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, haciendo algunos señalamientos en contra de los ministros que asegura, que menciona, ganan más que el presidente de la República. No sé si nos puedas dar más o menos el contexto y también tu postura al respecto. Claro, con mucho gusto. Sí, miren, al respecto hay que recordar que Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación, envió una petición de manera directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se explicara y se rindiera un informe del cumplimiento que se estaba realizando al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece básicamente que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la secretaria de Gobernación con 3 puntos principales. En primer lugar, le señaló que el fundamento de su petición, al ser la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no era vinculante de manera directa para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien es cierto, la secretaria de Gobernación funda su petición en el artículo 27, fracción séptima, el cual señala que una de las facultades de la secretaria de Gobernación es precisamente verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales por parte de las autoridades, la secretaria de Gobernación no tomó en consideración, a su vez, un diverso precepto de la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es que la ley tiene aplicación para los organismos precisamente de la Administración Pública Federal, por lo cual estos organismos, al pertenecer a la Administración Pública Federal, se refieren exclusivamente al Poder Ejecutivo, lo cual no tiene ninguna relación con el Poder Judicial. No obstante, la Suprema Corte de Justicia le respondió que, a fin de fortalecer el diálogo entre los órganos de poder, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, quedando claro que esta disposición no era vinculante y que mucho menos existe una subordinación del Poder Judicial hacia el Ejecutivo, le respondía a fin de fortalecer el diálogo. ¿Qué le dice principalmente en estos 3 puntos, José Luis? El primero, que no debe olvidarse que si bien el artículo 127 señala que no puede haber ninguna remuneración superior a la del presidente, también lo es que el diverso artículo 94 señala que no podrá ser reducido durante su encargo la remuneración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar de que antes de que entrara en vigor esta disposición, la mayoría de los ministros ya se encontraban en funciones y por lo tanto este diverso artículo 94 los protege. No se puede reducir sus remuneraciones durante el ejercicio de ese encargo. Perdóname, en vez de entonces de que se determine un cambio como tal, tendría que ser antes de que se designe, por ejemplo, un nuevo ministro. Este cambio tendría que ser así. Claro, porque a partir de que un nuevo ministro entra en funciones, la ley ya le aplica, porque recordemos que la ley siempre aplica para el futuro y no para el pasado, porque eso implica una aplicación retroactiva en perjuicio de alguna persona y esto está prohibido por la propia Constitución. En segundo lugar, le señala que, no obstante, en el año 2019, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado al público en general en donde señaló que ellos, de manera voluntaria, hacían una reducción del 25% de sus percepciones en relación con el ejercicio inmediato anterior de 2018, con el presupuesto de egresos de la Federación de 2018. Entonces, ellos hicieron una reducción del 25% en el 2019. Y el tercer y más importante punto de la respuesta es que le señalan que si bien el artículo 127 constitucional señala esto, también lo es que este artículo 127 fue interpretado por el máximo intérprete de la Constitución, que es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo interpretó para analizar la validez de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, la cual reglamentaba lo dispuesto en el artículo 127.
Básicamente lo que hacía la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos es establecer en una cantidad fija cuál era el máximo, que era el del presidente, y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo interpreta, encuentra diversos vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque precisamente en la exposición de motivos y en la iniciativa de esta propuesta de ley, lo que se buscaba era que existieran elementos de carácter técnico para valorar cuáles debían ser los ingresos de los funcionarios federales. Segundo, en esta ley no existía un parámetro a partir del cual se pudieran apoyar sobre dos elementos principales. El primero, la responsabilidad del funcionario, y el segundo, el nivel jerárquico que tenía. Esto es muy importante para efectos de determinar la proporcionalidad de la remuneración que percibe el funcionario en relación con sus funciones. Si no analizamos esta proporcionalidad, la norma que se analizaba no contaba con parámetros y por lo tanto era inconstitucional. ¿Por qué? Se limitaba a establecer un tope sin tomar en consideración que ese tope iba a incidir de manera directa en los funcionarios que de entrada ganaran más que él o que se encontraran por debajo, pero sin analizar elementos indispensables como lo son su situación jerárquica y las responsabilidades, porque le recuerdan que también el 127 habla de la proporcionalidad entre la función y el salario. En ese sentido, se declaró la inconstitucionalidad de estos dos artículos elementales de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos y por lo tanto esas cuestiones resultaban inaplicables en el caso concreto. En pocas palabras, el mensaje es que es un tema que está resuelto y que por lo tanto la Secretaria de Gobernación no tendría por qué estar solicitando nuevamente una información al respecto, porque lo que hace es solicitar una información sesgada, únicamente apoyándose en el artículo 127, sin tomar en consideración que hay una ley que lo reglamenta y hay una interpretación de la ley que lo reglamenta y de la disposición constitucional. Entonces la respuesta fue, desde nuestro punto de vista, plausible y contundente, sobre todo para que no quede dudas que es un órgano de poder independiente. Ya que nos explicaste todo lo que está pasando con los ministros y también esta carta que realizó la Secretaria de Gobernación, ella después contesta y dice que es ahora una situación de moral. Me imagino que fue como la forma de salirse, de no quedarse tan mal, pero ¿tú cómo interpretas esta respuesta? Y también lo que dijo el presidente de la República, que incluso hizo uso de un término muy despectivo. Sí, claro, dijo que era una cuestión leguleya. Y bueno, la Secretaria de Gobernación dice que se trata más de una cuestión de moralidad. Naturalmente creo que hay que introducir este tipo de elementos cuando faltan argumentos de naturaleza jurídica, ¿no? Porque efectivamente no lo sabía. Desde nuestro punto de vista, la carta tiene más un mensaje de carácter político que jurídico. Yo creo, o por lo menos espero, que el equipo cercano de la Secretaria de Gobernación tengan conocimiento de lo que sucedió con la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, lo que sucedió con la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que bueno, que a final de cuentas lo que yo creo que sucedió es que asumieron este costo con tal de tratar de ensuciar un poco más el nombre y el prestigio de los ministros de la Suprema Corte, que ha sido una característica en épocas recientes por parte del presidente de la República, ¿no? Entonces, más allá de que no les asista la razón jurídicamente, probablemente la pretensión era tratar de dañar un poco a la institución a nivel de la opinión pública y bueno, muy probablemente eso se ha logrado en épocas recientes, ¿no? ¿Consideras que debe haber entonces sí o no una reforma a la Constitución ya después de todo esto? Desde nuestro punto de vista no se amerita en el caso particular, porque la Constitución lo que tiene que tener son elementos mínimos, los cuales les llamamos principios constitucionales, que son los elementos básicos que tiene que tener un Estado democrático constitucional, y a partir de ahí se tiene que desarrollar en leyes secundarias toda la normatividad de los requisitos que se necesitan para el acto A, B o C, ¿no? Lo que sucede en México es que actualmente las reformas a la Constitución, las adiciones a la Constitución,
no pueden ser objeto de control constitucional. ¿Qué significa esto? Que en pocas palabras, al incorporarse a la Constitución, se blinda esta reforma porque no se puede impugnar en un medio de control constitucional como lo es el juicio de amparo o la acción de inconstitucionalidad, que fue el proceso que resolvió la Corte en donde señaló estas puntualizaciones. Entonces, una reforma constitucional precisamente tiene como efecto blindar el acto de autoridad, pero esto es algo muy perjudicial. Estamos entrando en una base, el criterio de la Suprema Corte históricamente ha sido que las reformas constitucionales no pueden violar a la Constitución. Pero creo que estamos cerca de que realicemos una nueva reflexión ante todo lo que está sucediendo para que podamos entrarle al fondo de las reformas constitucionales y podamos advertir que sí hay veces que se puede violar a la Constitución desde la Constitución. Y de esta manera vamos a evitar el blindaje de estos actos de autoridad, de carácter legislativo en este caso, para evitar arbitrariedades, porque ningún acto de autoridad debe estar exento de control y de revisión a la luz de la Constitución. Y claro que desde la Constitución se puede violar a la Constitución desde nuestro punto de vista. Hablando de este punto, en este punto en específico, entonces, no, y lo que nos confirmas, por supuesto, no se está violando ningún artículo como se ha estado hablando por parte de las máximas, de los máximos representantes. No, desde luego que no, y no solo no se amerita, conforme a la pregunta anterior, la reforma constitucional en esta materia, sino que no se está violando a la Constitución, porque analizar una disposición constitucional no puede hacerse únicamente respecto de un renglón o de un párrafo, sino que siempre se tiene que analizar de manera sistemática, que esto significa en relación con otras disposiciones constitucionales. Hacerlo de manera aislada genera conclusiones equivocadas, como la que realizó la secretaria de Gobernación, pero de un análisis sistemático de las disposiciones constitucionales, el tema está bastante claro, ¿no? Si necesitamos siempre una ley secundaria que fije las bases y parámetros para desarrollar algo con posterioridad, como lo es las remuneraciones, desde luego que, bueno, eso es parte de una legislación secundaria, como sucede también en el tema de las multas. Las multas siempre tienen un mínimo y un máximo, ¿no? Para establecer entre ese mínimo y ese máximo, lo que se le exige a la autoridad es que analice la gravedad de la infracción, reincidencia, capacidad económica del infractor. Son elementos a considerar para la imposición de la multa, precisamente cuando existe un parámetro. Cuando hay una multa fija, esta ha sido declarada inconstitucional porque la multa fija es más fácil para la ley decir, esta multa es fija, pero elimina los demás elementos que deben analizarse, lo cual sucedió igualmente con la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos en su caso, ¿no? Para facilitar las cosas, prescindieron de los elementos esenciales que son los parámetros para fijar el criterio. ¿Consideras que se podrían considerar como ataques en contra de los ministros o de estos funcionarios federales? ¿O por qué este tipo de declaraciones por parte de tanto de la Secretaría de Gobernación como el presidente de la República? Sí, creo que desafortunadamente el presidente tiene como objetivo la realización de algunos fines por parte de la administración pública federal y se olvida en ocasiones que estos son revisables por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, cada que hay una suspensión de un acto o hay una sentencia que lo afecta, lejos de discutirla en los canales legales e institucionales, lo que decide es atacar a las personas que integran los órganos que las resuelven, lo cual desde nuestro punto de vista es un error. Entonces, creo que también en cierta manera es una manera de justificar que algunas decisiones de la administración pública no avanzan precisamente por las decisiones del Poder Judicial. Y de esta manera lo justifica y trata de dañar la imagen. Naturalmente que ese no es el camino, ¿no? Yo también me imagino que lo que pretende el presidente es agilizar en la mayor medida sus pretensiones, pero muchas veces brincándose las etapas que exige la ley y bueno, eso es evidentemente ilegal, ¿no? Y le ha sucedido en muchas ocasiones, como recientemente también con el plan B del tema de la reforma electoral, que la inconstitucionalidad residió precisamente en la violación a las etapas del procedimiento legislativo. Paradójicamente, por querer hacer las cosas más rápidas,
terminan siendo más largas, ¿no? Claro, Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas visitado aquí en este espacio de noticias y por supuesto todavía falta mucho que hablar con esto del plan B de la reforma electoral y se quedan las puertas abiertas aquí. Estoy a sus órdenes y aprovecho para hacer una invitación a todo el público. El día de mañana tenemos un evento importante que está organizando la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo San Luis Potosí en coordinación con la Alianza Empresarial del Estado, el cual es una coordinación integrada por todos los organismos empresariales del Estado, en donde hablaremos precisamente de derecho y empresa. Todas las cuestiones jurídicas relevantes para el sector empresarial las veremos en este foro, el cual será en el auditorio de Canacintra y es un auditorio diseñado para los afiliados a los organismos empresariales, así que si nos están escuchando afiliados de los organismos empresariales, con mucho gusto por ahí los esperamos. Oye, como quiera, como para mayor información, ¿dónde podemos checarla? Está en todas las redes sociales de los organismos empresariales, en la página también de Facebook de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis Potosí, en los teléfonos de Canacintra también pueden registrarse y estaremos ahí en el auditorio de Canacintra desde las 8:30 de la mañana hasta las 14 horas. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. No, estoy a tus órdenes, José Luis. Muchísimas gracias, muchas gracias Alejandro y ahí en casa siga con nosotros. Todavía tenemos mucho más que platicarle en esta primera emisión, no le cambie de canal, regresamos en unos instantes.